Este episodio llega gracias a Espacio20.com, la primera plataforma de comercialización inmobiliaria premium. Si nosotros no somos capaces de preguntarnos por qué se hacen las cosas, creo que es bien difícil que seamos arquitectos. La estructura urbana tiene que cambiar, porque una cosa es una estructura urbana para industria y otra cosa es una estructura urbana para vivienda, para comercio. El mercado inmobiliario, desde el punto de vista económico, es rígido. El mercado de suelo es elástico. El suelo vale en función de lo que tú vayas a hacer, no vale per se. Y eso no se quiere entender en el Perú. El suelo vale lo que yo pueda hacer en él. Y lo que yo pueda hacer en él es producto de la planificación. Porque claro, yo no puedo llenar de vivienda sin tener un colegio, sin tener una posta médica, sin tener servicios y sin tener infraestructura. No se puede. Para que eso se transforme, tiene que haber un cambio en la estructura urbana necesariamente. Y no lo hay. No se puede concebir una transformación del cercado oeste o de cualquier otro sin los AES. Los AES son los grandes instrumentos que te permiten generar la ciudad. Lo que mejor podría hacerse en la Costa Verde, mucha gente va a estar en contra, ¿no? Seguramente, es que sea un gran parque metropolitano. Bienvenidos a Proyéctate el Podcast, un espacio donde conectamos el mundo de la arquitectura, el urbanismo, el real estate, la innovación, las empresas y la visión de país. Hoy tenemos el honor de recibir a uno de los arquitectos y urbanistas más influyentes de Latinoamérica, el arquitecto Carlos Alberto Tito Fernández Dávila Anaya. Arquitecto por la FAUA UNI, magíster en renovación urbana, doctorando en urbanismo, catedrático en la UNI, Centrum y Universidad Nacional de Piura. Actualmente es gerente general de FD Arquitectos y Urbanistas. Tito ha dedicado más de 40 años a diseñar y transformar ciudad con propósito. Ha sido reconocido con premios internacionales como el Regeneration Award 2005, múltiples bienales de Quito. Y en 2020 fue el único peruano distinguido por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, como una de las voces más influyentes del continente. Su obra no solo abarca proyectos urbanos de escala metropolitana en Perú y Ecuador, sino también un fuerte compromiso con la formación de nuevas generaciones desde las aulas universitarias. Hoy queremos conversar con él sobre arquitectura, educación, sostenibilidad, liderazgo, ciudad, política pública y sueños. Bienvenido, Tito, un gusto y un placer estar hoy contigo. Cuéntanos, por favor, cómo llegaste al mundo de la arquitectura y a ser profesor. ¿Qué te motivó a ello? Gracias. A estudiar arquitectura, en realidad, me hicieron una serie de pruebas en el colegio. Tuve una excelente formación en el colegio y salió que era una carrera que podía equilibrar mis capacidades, ¿no? Podía desarrollar mis capacidades de manera idónea. Así que, sin conocer a profundidad la arquitectura, decidí hacerlo. Me postulé a la Universidad Nacional de Ingeniería, tuve la suerte de ingresar y en el camino fui entendiendo de qué se trataba la profesión y fui ganando, digamos, mucho más confianza en la carrera que estaba estudiando. Además, trabajé en oficinas de arquitectura de primer nivel del país, cuyos jefes en realidad fueron mis maestros. Y en la enseñanza, curiosamente, me invitó uno de mis profesores a que participe en su cátedra de manera bastante, digamos, casual, y me fue entusiasmando con la educación, a pesar de que uno de los temas que había salido en esta evaluación psicológica que me hicieron en el colegio era que jamás podría ser profesor. Esas paradojas increíbles de la vida, fui descubriendo que podía no ser tanto un profesor, sino ser una persona que acompañe a los demás en este descubrimiento que yo venía haciendo. Es decir, yo siento que con mis alumnos lo que hago es descubrir cosas. Yo creo que soy una persona curiosa. Creo que un rasgo que tengo es que siempre me pregunto el porqué de las cosas. Y en ese preguntarme de las cosas, voy compartiendo estas inquietudes con mis alumnos. Y creo que juntos vamos aprendiendo esta disciplina, ¿no? Más o menos así es que me involucré y en eso llevo desde el año 87.
Cuéntame, por favor, a mí por lo menos como una de tus alumnas, tuve el privilegio de tenerte como maestro. Cuéntame cómo nació el concepto de desarrollar Taller 4 con un esquema totalmente diferente a los demás niveles de talleres que llevamos en la universidad. ¿Cómo nació ese concepto para desarrollarlo y explorarlo tan profundamente? La formación que yo recibí era la formación de la época, ¿no? Mis profesores creo que eran la gente más capacitada, pero tenía la formación funcionalista que era propia de la época, ¿no? O sea, yo aprendí del funcionalismo y en aquel entonces había una serie de teóricos que estaban cuestionando toda esta aproximación, ¿no? Alguien que me impactó muchísimo, por ejemplo, fue Robert Venturi. Recuerdo haber leído su libro Complejidad y contradicción en la arquitectura, que me pareció fascinante. Y a partir de la visión de Venturi sobre la ciudad y sobre la arquitectura, me comencé a cuestionar muchas cosas. Entonces, cuando me piden que sea jefe de cátedra de un taller que era en el nivel 4, el taller 4 de la facultad, una de las cosas que busqué era cómo en ese nivel de la formación liberarnos un poquito de esta visión funcionalista, en el entendido que era parte de la formación, ¿no? No que la formación completa del arquitecto debía ser así, sino podía ser como un escalón, ¿no? Y así es que exploramos los intertextos que se venían explorando en otros lugares, exploramos la diversión. Realmente estar en el taller era una especie de aventura y una diversión muy grande. Y creo que todos aprendimos mucho. Yo por lo menos siento que aprendí mucho. Los que me acompañaron en la cátedra, que era un equipo fantástico, esto también aprendimos juntos, me parece, ¿no? Y con los alumnos nos divertimos muchísimo. Es cierto, exploramos bastante, iniciamos con agarrar la palabra que nos impactaba, desarrollarla en 2D, hacer hasta guiones, pasar a esculturas o elementos que no sean arquitectónicos para al final pasar a una arquitectura que diga más que la funcionalidad y el diseño bonito. Tenía mucho más, tenía un ser, tenía un corazón esa arquitectura y para todos nos costó un proceso, pero nos encantó ese taller. Y por eso es que varios lo recordamos con mucho cariño, mucho impacto. ¿Qué dirías tú que debe tener como habilidades o tratar de desarrollar los jóvenes arquitectos ahora? Ujú. Lo que tienen que, desde mi punto de vista, y siempre lo digo, es desarrollar su curiosidad. Creo que lo más importante de un arquitecto es la curiosidad. Si nosotros no somos capaces de preguntarnos por qué se hacen las cosas, creo que es bien difícil que seamos arquitectos. Y no quedarnos en las respuestas fáciles, sino siempre preguntarnos qué hay detrás, ¿no? En todo orden de cosas, ¿por qué este edificio se hizo? El objeto mismo diseñado, ¿no? Yo recuerdo otro libro que me impactó mucho, es Historia Social de la Literatura y el Arte de Hauser, ¿no? Que te explica que los productos literarios, artísticos, no eran pues, no salían de la nada, o sea, tenían un entorno que los explicaba, ¿no? Y entonces la arquitectura tiene ese entorno, o sea, no podemos no entenderlo. Por eso tenemos que ser curiosos. ¿Por qué construimos así? Porque hay el material, ¿y por qué hay ese material? Y siempre preguntarnos, ¿no? Eso me parece que es la raíz fundamental de la arquitectura. Y a partir de eso, entender cómo yo puedo tratar de resolver un objeto que albergue un espacio donde se van a producir cosas, ¿no? Se van a producir acciones. Hablemos ahora de tu desarrollo como urbanista, Ujú. ¿sí? Y el tema de la regeneración urbana y la sostenibilidad. Sí. Otro tema muy importante, para lo cual yo quisiera que nos hables un poco qué enseñanzas te dejó ser el director en el proyecto Malecón 2000 de Guayaquil. Cuando me invitan a Ecuador, a Guayaquil, que yo voy para otro tema, voy a hacer un proyecto de arquitectura y me piden si puedo formular una propuesta para el malecón o dirigir un equipo que formule una propuesta para el malecón, porque el banco para el que yo fui a trabajar, a asesorar, quedaba junto al malecón.
Pusimos en práctica, ahí lo invitamos a Raúl Flores, que también nos acompañó en el taller 7. Raúl había venido de Escocia hacía tiempo, fue mi profesor también en la uni, de estudiar su maestría, y con él, con Mariano Jacobs y con Noel Carvajal, Noel había sido mi alumno en la uni también, y con un equipo local formulamos estas ideas, ¿no? Además, invitamos a la Universidad de Oxford Brookes de Inglaterra para esta aventura. Los ingleses se interesaron mucho y juntos propusimos esta idea al alcalde por pedido del banco. El banco tuvo la idea. Entonces hicimos la propuesta urbanística y el alcalde, que en aquel entonces era León Febres Cordero, se entusiasmó con el proyecto y pues salió adelante, ¿no? Y a mí me encargaron ser un poco el asesor principal, el vocero del proyecto y un poco el líder de toda la parte urbana, ¿no? ¿Cómo impactó este proyecto a la población? Fue insólito realmente. Bueno, Guayaquil era una ciudad muy venida menos, que cuando León Febres Cordero, que había sido presidente de la República, acepta ser candidato y es elegido alcalde y realmente reconstruye el gobierno municipal que estaba destrozado. eh, lo que propone es esta recuperación. Al oír de esta idea de recuperación y el mecanismo de gestión que se propuso, que lo propuso Álvaro Guerrero, que era el presidente del banco, una persona brillante realmente, em, se llevó a cabo, ¿no? Entonces, pero todo fue manejado, yo creo, inteligentemente por todo un equipo grande, ¿no? Y yo fui a mí me pidieron que sea el vocero técnico. Entonces se fue creando toda una especie de corriente a favor de esta recuperación de la ciudad, porque la ciudad estaba muy venida menos. Entonces lo que hubo es una especie, como diría Toynbee, de elan vital, ¿no? O sea, todos querían recuperar la ciudad. Y eso fue fundamental. Y yo recuerdo la inauguración de la primera etapa, fue una cosa que yo nunca en mi vida me hubiese imaginado. Los ingleses, cuando vinieron, nunca habían visto tanta gente junta en un proyecto. Decían, pero ¿por qué viene tanta? Era una cosa insólita realmente, porque claro, las circunstancias se dieron, ¿no? Y para mí era lo más importante, ¿no? Ir a ver esto sentado en una banca y simplemente observarlo, ¿no? Correcto, han sido 2.5 kilómetros que conectan museos, jardines, muelles y miradores, como una estrategia para consolidar los límites de una serie de barrios, al mismo tiempo construir un hito visible tanto para los guayaquileños como para el resto del mundo. Recordar su razón de ser. O sea, sin el río no hubiese existido Guayaquil. La razón de ser de Guayaquil son dos cosas: el río y el Cerro Santana. Y eso es lo que se estaba perdiendo, ¿no? Como Jane Jacobs dijo, el centro de la ciudad de Guayaquil había sido tan exitoso que las funciones menos valiosas se habían expulsado. Entonces la ciudad había entrado en un franco deterioro y el Malecón 2000 lo que buscó era reiniciar esa recuperación, ¿no? En el Perú también has tratado de hacer varios proyectos de intervención urbana, como en Pucallpa. Ahora estás viendo el Plan MET 2040. Ujú. Coméntanos un poco cómo estás en ello. Mira, lo de Pucallpa fue un concurso que ganamos cuando trabajábamos juntos con Raúl y Manolo y Noé en Urbía. Esto fue un concurso, fue un trabajo muy, muy, muy arduo. Al final el proyecto no se ha ejecutado tal cual se pensó. En el camino han habido una serie de problemas ligados con temas políticos. Eh, digamos, en el balance final, espero, ojalá, que la población lo valore. Para mí eso sería lo más importante, porque el resto fue una pesadilla que la viví yo en persona, con denuncias y cuanto, yo no tenía nada que ver, pero bueno, así es la vida. Entonces, si realmente la población lo va a sentir suyo, todo este camino creo que tuvo sentido, ¿no? Lo otro es un proceso. Bueno, nosotros hemos hecho además los dos parques zonales últimos que se han hecho en Lima,
Fue un trabajo con Aldo, que Aldo dirigió el proyecto, Aldo Facho. Los concursos se ganaron con dos arquitectos que participaron españoles. El desarrollo fue íntegramente nuestro, eh, que también fue una experiencia interesante. Y la experiencia del plan de MET me pareció muy, muy enriquecedora. El plan MET 2040, a nosotros nos piden que seamos los asesores. O sea, nosotros lo que tratamos era de justamente buscar que el equipo, que era un equipo muy, muy grande y muy bueno, debo recalcarlo, muy bueno, gente muy comprometida, además con una responsabilidad política, a mí me parece importante. Si no, no salen las cosas. Efectivamente. Si no tienes un soporte político, no salen, ¿no? Entonces, el plan MED creo que como plan general cumple una función muy importante, ¿no? Mucha gente me pregunta, bueno, pero esto, ¿qué pasa con el plan MED? Porque ¿dónde está mi zonificación? Porque es un plan general y por consiguiente el plan general no va a bajar hasta nivel de planificación. El plan general deriva en 5 planes de desarrollo urbano para 5 áreas interdistritales de Lima, que son las que bajan hasta el nivel de normatividad específica. Pero el plan general establece, por ejemplo, el principio y la lógica general que debe tener la ciudad, establece la calificación general del suelo, ¿no? Sobre todo en las zonas de riesgo. Lo otro que establece son los proyectos metropolitanos priorizados. Creo que eso es lo más importante, porque no solamente fue una lista de Papá Noel, o sea, fue una lista de proyectos priorizados en función de la multiplicidad de beneficios. Fue un trabajo muy, muy bien hecho por un equipo de economistas, donde los proyectos formulados tenían el financiamiento posible. O sea, no fue, insisto, no fue una lista de deseos. Por eso yo creo que lo que tiene que hacer el gobernante de turno, el que sea, es tratar de que esa lógica se lleve a cabo. Hay que hacer mucha gestión para conseguir los recursos, para conseguir los fondos. Y claro, si se quiere añadir algo, bienvenido, pero que se enlace con toda esta lógica, ¿no? Porque hay una lógica muy grande en esta formulación y una relación muy positiva con el Callao. Se trabajó felizmente en una articulación, yo diría bastante razonable, con la gente que estaba haciendo, con el equipo que estaba haciendo el plan de desarrollo del Callao, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Y espero que los planes de desarrollo urbano derivados, digamos, sigan con esa lógica general del plan de desarrollo metropolitano. A lo largo de la época de estudiantes y también ahorita hemos escuchado diferentes planes MET que se han ido planteando, ¿no? Y veo que al final no llegan a cuajar totalmente como se había proyectado. Sí. ¿Cómo podemos hacer para que este proyecto en el que ustedes han basado su experiencia, ¿no? Y deseando de que la ciudad crezca de una manera mucho más orgánica, mucho más organizada, pueda concretarse? Una de las grandes estrategias del plan NET 2040 es la movilidad. Son las grandes estrategias, creo yo. La segunda gran estrategia es el cuidado de las cuencas, de nuestras cuencas, que ojalá se pueda lograr. Esto, y los planes derivados, que son los planes de desarrollo urbano, deberían, con estas dos lógicas, tratar de organizar las intensidades y los usos del suelo, ¿no? La movilidad pública, yo personalmente creo que es una de las herramientas más poderosas para organizar una ciudad. Nuestra ciudad viene haciendo inversiones importantísimas en movilidad pública, ¿no? El metropolitano, que moviliza casi 700.000 o 800.000 personas diarias, la línea 1 del metro, que está, creo, en este momento en 400.000, y la línea 2, que se va a inaugurar en su conjunto pronto, espero, con la extensión 4 al antiguo aeropuerto, deberían ser como las columnas vertebrales de toditita la densificación de la ciudad, ¿no? Ahora, esa es la ciudad formal. La ciudad informal, que es la mayor parte, debería articularse con estos ejes de movilidad, ¿no? Indudablemente,
los planes de desarrollo urbano también deberían establecer proyectos de mejora, proyectos estratégicos de mejora en estos asentamientos humanos, ¿no? O sea, uno es a nivel de vinculación con la movilidad y otro es a nivel de usos, ¿no? Un punto difícil de hacer, pero creo que es necesario, es articular los distintos niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el articular todo el esfuerzo que está haciendo educación con el desarrollo de los colegios del Bicentenario, con los planes de desarrollo urbano, todo el esfuerzo de salud, por ejemplo. O sea, todos los proyectos del sector, digamos, del gobierno central, ¿no? O del gobierno regional a ese nivel, deberían articularse con el gobierno municipal, para que una escuela no sea un ovni que aterrice en un lugar, sino que a partir de esa inversión, la municipalidad distrital, ¿no? Haga también inversiones, ¿no? Esa articulación es la que nos falta y yo creo que es muy importante. Y esa es labor de los alcaldes locales, distritales, pero también es labor del alcalde metropolitano que debe liderar esta relación, me parece. Y desde FD Proyectos, ¿qué están ahorita diseñando y proponiendo para la Ujú. ciudad de Lima? Nuestra empresa FD tiene dos áreas, ¿no? Bastante, diría yo, claras y marcadas, ¿no? Un área que tiene que ver con todo lo urbano y un área que tiene que ver con proyectos. El área urbana participa en proyectos, en planes maestros, en reclasificaciones de suelos, ¿no? Donde hemos trabajado de la mano entre el propietario del suelo, el desarrollador, ¿no? Y la municipalidad a través del IMP. Creo que el plan específico es un instrumento muy poderoso. En el Perú no existe la figura del proyecto urbano, o sea, no No. existe. Por consiguiente, lo más cercano a un proyecto urbano es un plan específico, ¿no? Que es un ámbito de planificación, pero en base a nuestra experiencia, para poder proponer esa planificación, lo que hay que hacer es el esquema urbano que tú quieres lograr, ¿no? Ahí se traduce en intensidades, densidades, usos, alturas, retiros, ¿no? Entonces, el plan específico establece todas esas normas para que se produzca esa forma urbana que buscas, ¿no? ¿Por qué, si no lo tenemos y el plan urbano es tan importante, no gestionamos para que lo tengamos? Yo creo que es algo que tiene que darse, personalmente. Ahora, la pregunta es quién lo hace. Por ejemplo, el caso de Malecón 2000, ese es un proyecto urbano. Y ese proyecto urbano, formulado por la Fundación Malecón 2000, que es el ente que se creó para hacerlo, y Y que para lo cuida administrar, hasta este y momento, que lo ¿no? cuida, lo propone al municipio y se convierte en una ordenanza. O sea, el proyecto se convirtió en una ordenanza. ¿Sí? Acá hubiésemos tenido que hacer un plan específico para que sea la ordenanza. Hay un paso que no siempre es exacto, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que encontrar entre todos un mecanismo para que esto se dé. Si tú propones un proyecto urbano, ¿no? En un área de transformación, que en el Plan MET, otro gran avance fue identificar las áreas de transformación de Lima metropolitana. Son áreas que por algún motivo se van a transformar de todas maneras. Por ejemplo, estábamos hablando de la Avenida Argentina, ¿no? Esta zona que antes era industrial, ahora ya hay algunos edificios multifamiliares, pero no se ve un norte claro como ciudadanos. Sí, Seguramente en el plan ya está detallado, ¿no? Ya está un poco, leía como que era la bisagra entre Lima Norte, ¿no? El centro, Callao. Entonces es un punto muy importante, ¿no? mira, De la ciudad. nosotros ganamos un concurso en la municipalidad del año 2014, si mal no recuerdo, para hacer justamente una evaluación de todo Lima Oeste, ¿no? Y ahí es que propusimos la idea de la bisagra. Hay dos de los planes específicos que hemos hecho en la oficina, en la empresa, justamente en la antigua zona industrial. Lo que no puede pasar, y está pasando, o ha venido pasando, es que se transforme el uso, pero sin modificarse la estructura urbana, sin que se transforme la estructura urbana tiene que cambiar, porque una cosa es una estructura urbana para industria y otra cosa es una estructura urbana para vivienda, para comercio.
para servicios, es completamente diferente, ¿no? Y esto pasa por procesos de reurbanización que sí existen. ¿Ya? Entonces, hay que entender que, uno, lo que es el mercado de suelo, que no lo podemos juntar con el mercado inmobiliario. En el Perú están totalmente tergiversados y juntos. Yo creo que son dos miradas diferentes. El mercado inmobiliario, desde el punto de vista económico, es rígido. El mercado de suelo es elástico. El suelo vale en función de lo que tú vayas a hacer, no vale per se. Y eso no se quiere entender en el Perú. El suelo vale lo que yo pueda hacer en él. Y lo que yo pueda hacer en él es producto de la planificación. Porque claro, yo no puedo llenar de vivienda, ¿no es cierto? Porque se necesita vivienda, nadie lo duda, sin tener un colegio, sin tener una posta médica, sin tener servicios y sin tener infraestructura. No se puede. Entonces, para eso sirve la planificación, ¿no es cierto? Y no estoy hablando de una planificación vertical, estoy hablando de una planificación dialogada, concertada, ¿no? Donde se dialoga y se entiende. Esto, por eso, para que eso se transforme, tiene que haber un cambio en la estructura urbana necesariamente, y no lo hay. Los dos planes específicos que hemos propuesto han permitido introducir de alguna manera un cambio en esta estructura, poniendo de acuerdo al dueño del suelo, poniendo de acuerdo al desarrollador y poniendo de acuerdo al IMP, ¿no? Trabajo muy arduo, pero muy gratificante, ¿no? Esperemos que se logre. O sea, pero sí tiene que haber un proyecto urbano y la normativa que lo permita, ¿no? Sí, me invitaron en una sesión del Gri Club que hubo acá en Lima hace, no recuerdo, unos años. Y un tema que yo toqué, insistí mucho, es algo que para mí es vital de entender y que no se entiende, ¿no es cierto? La ordenanza 620 de Lima, que se sacó hace muchos años, eh, eliminó la necesidad de la utilización del coeficiente de edificación que la Ley de Desarrollo Urbano ha vuelto a incorporar como necesaria. Claro. ¿Por qué era tan importante el coeficiente de edificación? El coeficiente de edificación te da la capacidad edificatoria de un suelo, que junto con la densidad, que es la capacidad de albergar personas en ese suelo, establecen los límites edificables de una zona. Y por consiguiente, a partir de eso vas a tener los servicios que tú requieres. Lo más importante es que el suelo va a valer en función de eso. No es que yo tengo que cambiar esa edificabilidad porque el suelo vale tanto. Eso es demencial, es esquizofrénico. Eso no existe en el mundo civilizado, es al revés. E- El, el suelo es elástico, sino que acá, insisto, acá se ha confundido y muchas personas estamos diciendo esto hace mucho tiempo, ¿no? Felizmente la Ley de Desarrollo Urbano incorporó esta idea, pero claro, todavía no sale el reglamento correspondiente que permitiría generar la captura de plusvalías, que va a permitir justamente mejorar la ciudad, ¿no? Donde se hacen las cosas. Entonces está todo trabado y yo comprendo por qué se traba, porque lo que hay en el fondo es una gran desconfianza de todos y eso es entendible, yo lo entiendo. La pregunta es, ¿cómo hacemos para destrabarlo? Creo que somos lo suficientemente inteligentes para sentarnos y decir, ¿cómo lo destrabamos? Para que el Estado haga bien lo que sabe hacer bien y el privado haga bien lo que sabe hacer bien. Pero no le podemos pedir al privado que haga lo del Estado, ni podemos pedirle al Estado que haga lo del privado. No podemos. Y lamentablemente en muchos casos le hemos encargado eso, ¿no? Claro. Este error del Ministerio de Vivienda de sacar el decreto supremo donde se podía hacer bis en cualquier lado, era eso. Pedirle al sector privado que piense como Estado. Es imposible. No le puedes pedir, porque su lógica es distinta. Entonces, sí, ¿por qué se hizo Malecón 2000? ¿Por qué se han hecho tantos proyectos de recuperación en el mundo? En Milán hay dos proyectos fantásticos. City Life es uno de ellos. Portanova es el otro. ¿Por qué? Porque esto se entiende, se sabe, se conoce, ¿no? Y el sector privado sabe perfectamente lo que debe hacer y puede hacer, y el sector público sabe perfectamente lo que puede hacer y debe hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Cómo hacemos para reconciliarnos? Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, lo que tenemos que ver es cómo eliminamos la desconfianza, ¿no? Porque en este momento yo percibo, siento que en el Perú
Todos somos culpables de algo. Todos. No hay nadie inocente. Eso es lo que yo percibo. Entonces todos desconfiamos de todos, ¿no? Entonces así no puedes construir nada. No se puede construir nada. Es imposible. Imposible hacer algo porque si tú desconfías de todo el mundo, ¿cómo das un paso? O sea, ¿cómo entras en una calle porque te van a matar? ¿No? Como al chico que lo han atropellado porque pasó cuando no había carros y un carro se apareció. O sea, nadie confía en nadie. Entonces, ¿cómo hacemos para cuando eso pase y ojalá los encargados de construir la ciudad formal e informal con el Estado nos pongamos de acuerdo y la academia nos pongamos de acuerdo de alguna manera, comenzaremos a ver tal vez un norte, ¿no? Aquí tenemos que tener reuniones trimestrales, semestrales o anuales entre tal vez el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros. También dar a conocer a la población cuáles son estos planes para que se concreten no solamente en Lima, sino en el resto del país. Sí, sobre todo en todo el Perú, ¿no? No solamente en Lima, ¿no? El programa de proyectos del los colegios bicentenario, por ejemplo, que nuestra empresa ha hecho, en este momento hemos hecho 50 colegios más o menos, expedientes técnicos, ¿no? Yo creo que es un proyecto lindo, ¿no? Porque se están haciendo colegios, hay que hacer 2000 colegios. Entonces, el primer paquete son 75 y así entonces la pregunta es ¿dónde aterrizan estos colegios, no? ¿Aterrizan en el medio de la nada? ¿Aterrizan en un lugar conflictivo? ¿Cómo los gobiernos locales van a recibir estas inversiones? Claro. O sea, lo que me gusta de esta reunión es las pautas básicas. Mm, Primero, si no hay un suelo ordenado, los elementos que son las obras, los proyectos arquitectónicos están sueltos. ¿Qué consideras tú clave que debemos hacer ya, tanto como universidades, como entidades inmobiliarias, para propiciar, junto con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, de que haya un decreto o haya una norma para que no sea un tocar de puertas, sino sea ya, mira, todos los julios y diciembres nos reunimos y vemos el plan de cómo está creciendo nuestra ciudad? Sí o sí son estas fechas de evaluación de cómo va nuestro camino. Primero que yo creo que sería bien importante es respetar a los cuadros técnicos de los gobiernos locales. O sea, digamos, los políticos que llegan a ejercer en el periodo que les toca la función básicamente política, respete a las instancias técnicas como primer punto. Mejor dicho, que haya una carrera pública reconocida y valiosa. Porque cada vez que entra un alcalde, cambian a todos los gerentes y o sea, se cambia a todas las personas que sabían. Y esas personas se van a otra municipalidad, porque claro, ya han adquirido, o sea, hay una especie de rotación enorme de gente que sí ha aprendido, ¿no? Pero, ¿por qué no quedarse, por qué no tener una estructura burocrática que opere y funcione y que sea la memoria de lo que ha pasado? Nos olvidamos de todos los errores y aciertos, porque claro, empezamos de cero, es el mito de Sísifo, empujas la piedra, cuando vas a llegar a la cima se te vuelve a caer, ¿no? Porque claro, tienes que aprender nuevamente. Entonces la memoria, que es lo más valioso, se pierde. Entonces, número uno, desde el punto de vista operativo, tratar de respetar a los cuadros técnicos de los gobiernos locales y los gobiernos provinciales, ¿no es cierto? No son favores políticos esos puestos, tienen en sus manos la responsabilidad, ¿no? Del manejo de lo público a nivel local, a nivel subnacional. Lo segundo es que los políticos se capaciten, entiendan lo que es ser un gobernante a nivel local. No tienen la menor idea. Exacto. Entran a aprender. Y como ahora solamente hay un periodo, no hay capacidad de aprendizaje, porque antes por lo menos repetían el periodo y en el segundo periodo más o menos desarrollaban lo que habían pensado hacer en el primer periodo, pero ahora ya no. Entonces, ¿en qué termina todo? En lo inmediato, y con lo inmediato, por supuesto que no se hace nada, o se hace muy poco.
Y los planes no se toman en consideración porque los planes no se hacen pues en el corto plazo, se hacen en el mediano o largo plazo. Hay de corto, mediano y largo plazo. Entonces, si eso se hace carne en todos, en los electores, en los políticos, en los técnicos, en los colegios, en la universidad, yo creo que esto va a tomar tiempo, pero por lo menos eso tiene que cuajar, digamos, ¿no? Es como irte a un médico. Tú no vas a un médico, imagínate que, no sé, pues tienes que verte con un cardiólogo, ¿no? El cardiólogo esto, no tiene tu ficha médica, ¿no? Entonces, esto acaba de llegar, ¿no? Entonces, bueno, te van a hacer todas las pruebas. Entonces pides una nueva cita y ya no está ese cardiólogo y no hay, tu ficha médica no existe. Entonces te va a mirar y te va a decir, bueno, pues yo creo que no sé esto, tengo que hacer nuevamente las pruebas, ¿no? Y es el Y eterno, comienza de el cero. cero, ¿no? Claro, a perder tiempo y dinero ahí, Exacto, de porque, toda porque, inversión. porque lo técnico es crucial para que lo político se pueda instrumentar, porque el político, la labor es entender a la población y tratar de ver cómo se resuelven los problemas de la población. Pero te necesitas al equipo técnico, sin el equipo técnico es imposible. O sea, un IMP empoderado y con técnicos, ¿no? Esto de primer nivel, que los hay, esto los tiene, pero que no los ninguneen, pues, ¿no? Por Dios. En realidad siento que es algo que no es complicado si es que hay voluntad, Ujú. porque por una parte ya están los proyectos Sí. bastante avanzados y la comunidad desea eso, la comunidad desea crecer bien, desea que cuando construyan su casa esto reditúe en un crecimiento para ellos y para su familia, ¿no? Cada uno está trabajando por su cuenta y nosotros necesitamos un Estado mucho más integrado, ¿no? Y la población también necesita y merece que la gente que está especializada en urbanismo y en arquitectura y todos los que estamos involucrados en este campo, nos unamos para poder lograr pasar esa valla, porque es una valla que ahorita estamos casi casi como la muralla, como la muralla y necesitamos romper esa valla porque esa valla nos va a dar libertad y nos va a dar un crecimiento notable, notable y ya no va a ser solamente el crecimiento de los edificios y de los multifamiliares, sino va a ser el crecimiento de una sociedad organizada. Y una sociedad que confía, ¿no? O sea, el funcionario público no puede vivir aterrado con la Contraloría. La Contraloría no puede vivir aterrando a todo el mundo. No puede, pues eso no, yo siento que yo le digo a mis clientes, ponte en el zapato del funcionario público que tiene que firmar algo. ¿Tú lo firmarías? Yo no lo firmaría. ¿Tú firmarías lo que me estás diciendo? No. Entonces, ¿por qué le pides al funcionario que lo firme? El día de mañana se va a ir con un problemón a su casa. No, porque de la Contraloría de respira acá, claro, porque los contralores lo único que quieren es denunciar porque así también ganan estrellitas. Pues más denuncias, mejor trabajo ha hecho. Pues es absurdo. O sea, el problema no son las denuncias, el problema es que no haya corrupción, que es otra cosa. Porque yo denuncio y ya, si se logró o no se logró, ya no es mi problema. Yo al final dije, he hecho 24 denuncias, 38 denuncias, qué buen contralor eres, bestial. Porque así le exigen. Entonces, es de fondo, ¿no? Es de fondo. Yo no digo que uno no puede ser ingenuo e inocente, pero en este estado demencial el funcionario vive aterrado, totalmente aterrado, y va a terminar en problemas 100% seguro. Entonces, las personas de que terminan la universidad y que tienen espíritu de querer cambiar las cosas y se meten a esto, salen pues aterradas, ¿no? O sea, primero que te miran como si fueras un delincuente. ¿Ah? O sea, permanentemente está acusando de ser un delincuente. Oye, gente con muy buenas intenciones, gente bien capaz que ha pasado por una serie de instancias que yo conozco, dije, nunca más, he quedado pero hasta acá, ¿no? Entonces eso hay que ver cómo se transforma. Y entiendo que hay corrupción, claro que la hay, pero ¿cómo hacemos para romperlo? Porque al final, ¿quiénes van a quedar? Los más corruptos. Sí, pues claro. El que le importa un Ya tenemos pepino, el que le importa un pepino, pues tiene mucho dinero de sabe Dios cómo para defenderse. El honesto, dice, no vuelvo más. Hay gente que puede ser también muy honesta y sufre y soporta esto porque, bueno, lo soporta. Héroes, pues, ¿no? Pero hay islas de excelencia. El Banco Central de Reserva es una isla de excelencia.
La Cancillería es una isla de excelencia, el MEF dentro de todo todavía es una isla de excelencia, ¿no? ¿Por qué el Ministerio de Vivienda no puede serlo? ¿No? ¿Por qué la Municipalidad Metropolitana de Lima no puede serlo? La Municipalidad Provincial del Callao, la Municipalidad Provincial de Arequipa, de Piura, de Yurimagua, la Distrital, no sé, ¿no? Exacto. Eso es, creo yo. Claro, nos hemos ido por otro lado, pero me parece que Pero es válido porque la verdad es que la vida funciona así, no solamente es un tema urbano, sino también es un tema político y es un tema que también un poco que nos frustra, ¿no? Hay una frustración de, oye, tantas cosas que se pueden hacer y si este elemento, esta variable, esta parte importante para que sí, fluya todo no funciona, entonces estamos atados y eso es lo que queremos ahorita. Queremos destrabar claro. y queremos unir y consolidar las mayores fuerzas para llegar a un bien común, ¿no? Hay un caso, ahora que estamos en San Isidro, hay un caso que a mí me parece interesante de estudiar y seguir, ¿no? Esta era la zona financiera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, se luchó mucho en la época de Manuel Velarde con Sol Ángel Fernández para lograr lo que ahora vemos una realidad, ¿no? Ahora hay vivienda. Ahora hay vivienda. En esa gestión, no, sí, claro, pero en esta gestión se hizo todo este proceso, ¿no? No, pero todo esto nace de las ideas de Manuel Velarde con Sol Ángel Fernández, ¿no? De ese entendimiento de que, claro, dices, ¿cómo compite la vivienda con el mercado de oficinas, digamos, ¿no? Entonces, tienes que reducir el tamaño del departamento, ¿no es cierto? O sea, tienes que encontrar o sea, tienes que hacer un análisis inmobiliario para que eso pueda ser, digamos, ¿no? Y bueno, por eso se explica que ahora hay vivienda, y cuando hay vivienda, la ciudad funciona 24 horas, ¿no? Claro, lo que nos está pasando, ¿no? Hay zonas en las que hay vivienda y no hay comercio o es muy escaso Sí, y zonas como el centro financiero que hay un montón de oficinas, claro. pero no hay viviendas Pero para que alimenten. a verla. Claro, Entonces, ahorita es un laboratorio que hay que observarlo. Comienza a haber vivienda que en Lince, en la colindancia, ya había, ¿no? Entonces, ese es un laboratorio que hay que estudiarlo, no hay que decir, no, ya no se quita la vivienda, se quita. No, hay que estudiarlo porque se hizo porque había un conocimiento, un entendimiento, Sol Ángel es brillante, un entendimiento de que tenía que haber gente que viva en esa zona. es cierto, o sea, por muchos años he estado trabajando por el trabajo en Espacio 20, viendo todas las oficinas, y eso pasó cuando vino la pandemia, se apagó todas las luces y se apagó toda la zona. Entonces, nosotros debemos complementar y enriquecer las zonas. Pero si tú no hubieses reducido el tamaño del departamento, Carísimo, nadie podría comprar. ¿sí? Que era lo que pasaba en San Isidro, pues. Claro, Acá no se podía hacer vivienda porque era impagable y por consiguiente solamente se hacía comercio, pues, ¿no? La competencia de quién es del tamaño del departamento es distrital, no es metropolitano. El distrito tenía que tomar la decisión. Y ahí vino el gran cambio. Al lograr eso, pues se ha podido ejecutar, ¿no? Yo no digo que sea perfecto, no estoy diciendo que lo hay sus sea, detractores, pero hay que verlo, hay que analizarlo. Es un laboratorio. no, pero a la larga complementar esta función es Mm. importante, porque la verdad es que nosotros ya estamos un poco cansados de separar y que todo el mundo tenga que recorrer grandes distancias para venir a trabajar. Y peor si no tienes un sistema de transporte Bueno, bueno, ¿no? Ahora, imaginemos qué sería Lima si no existiese el metropolitano. no, Ahora, peor, imaginemos peor. qué sería Lima si no existiese la línea 1 del tren. Por eso es importante las vías, ¿no? Por eso es importante hacer ese plan vial ya no pensado en lo que está pasando ahorita, sino en lo que va a pasar, ¿no? Y un poco balancear la Sí. ciudad. Balancearla aquí y balancearla Eso, en las periferias. eso es lo que establece como Sí, lógica del Plan Metro 2040. Esa es la gran lógica del Plan Metro. si tuvieras que hacer 3 cosas, si no tuvieras otros elementos que decisorios como el Estado, ¿cuáles serían los 3 proyectos principales que tú harías como inversión importante para Lima, No me cabe ninguna duda que la transformación del cercado oeste, la zona industrial, la zona industrial? lo que todavía está zonificado como industrial, no me cabe ninguna duda. O sea, tienes la conexión con Lima Norte, ¿no es cierto? Está San Martín de Porres, que no tiene conexión. Y por eso San Martín de Porres es tan peligroso. Pero no tiene conexión, no tiene conectividad. Lo segundo es tienes universidades.
¿sí? Está San Marcos, está la Católica. Tienes la atención muy cercana de la línea 2 del metro, ¿correcto? Entonces tienes la vía, la línea amarilla. Tienes de alguna manera el metropolitano en Alfonso Ugarte. O sea, toda esa zona tiene todas las condiciones para que sea una zona emblemática de transformación. Todas, todas. Tiene suelo grande, pues claro, ¿cómo ese desarrollo inmobiliarios en suelo pues minúsculo, ¿no? Claro, No o sea, son, todos los locales industriales son suelo grande. son medias manzanas, una Por eso claro, en el plan MET, estas zonas que se llaman de transformación se han identificado y se han establecido como zonas en las cuales se requiere un plan específico, ¿no? Que es ese instrumento que existe. Para que no solamente se cambie la zonificación, sino que se haga una especie de proyecto urbano, ¿no? Que se traduzca en un plan específico, ¿no? Entonces, ese es un paso bien importante que se ha dado en el plan. Ya están establecidas. Es un plano, están todas las identificadas, todas las zonas. Pueden haber otras, ¿no? Pero ya es un primer paso y de alguna manera estas están relacionadas con los proyectos metropolitanos de movilidad, de espacio público, en fin, de áreas verdes, ¿no? Yo me preguntaba dos cosas, dos zonas que a mí me preocupan también. El centro histórico, por los años de la casa, por la fragilidad de estos bienes culturales y la gente que vive ahí. Esa es una zona que yo digo, ¿qué se está haciendo? ¿Sabe algo de eso? Y yo creo que está haciendo un gran esfuerzo el equipo de Prolima. Es un esfuerzo bien grande. Pero es un esfuerzo bien grande por cuidar lo que ya existe. Esto no es un esfuerzo bien grande por transformar lo que ya existe en algo vital. O sea, si no nos ponemos a resolver el problema de la vivienda y que haya vivienda en el centro histórico, esto va a ser muy difícil que eso se pueda conservar. Ya están habiendo proyectos, ¿no? El Sheraton al frente, ¿no? Hay algunos. Comienzan algunos proyectos, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo ha tomado ese proyecto? Desde que yo he oído el proyecto han pasado 10 años. Ah, Claro, sí, es el que está en Paseo de la República, digamos, ¿no? Es un primer paso, pero todavía ni siquiera se empieza, o sea, ya se lanzó. Entonces, pero si no hay una política decidida, ¿no? Decidida, yo lo veo difícil. Y lo otro es la transferencia de derechos de edificabilidad, ¿no es cierto? Los DAET. sí. Pero para que los DAET funcionen, tiene que haber un área emisora y un área receptora. Claro, si tú me dices en el cercado oeste de Lima, yo te voy a permitir hacer lo que tú quieras, ¿para qué sirve un DAET? Pero tú dices, para que tú hagas lo que tú quieras, tienes que comprar los DAETs, ¿no es cierto? Mm. Tiene sentido. Entonces, no se puede concebir una transformación del cercado oeste o de cualquier otro sin los DAETs. Los DAETs son los grandes instrumentos que te permiten generar la ciudad, ¿no es cierto? Eso lo hace Brasil, lo hace en Colombia. O sea, son instrumentos mucho más sofisticados que existen, ¿no? Imagínate edificabilidad no ejecutable que la puedas transferir, incluso la puedes hasta titularizar, la puedes vender en el mercado, Claro. ¿no? Son instrumentos financieros, o sea, tenemos que ponernos a trabajar todos los que saben en sus áreas, entendiendo que la ciudad es el objeto más fascinante que ha creado el ser humano. Abogados, economistas, administradores, desarrolladores inmobiliarios, ingenieros, arquitectos, todos viendo cómo se logra esa transformación. Pero no se lo pueden cargar solamente un equipo de arquitectos. Es multidisciplinaria definitivamente. Totalmente, totalmente. Pero muy bonito el Pero proyecto, ¿quién lidera eso? La claro, autoridad tiene que liderarlo. técnicamente. Claro, a nivel técnico hay mucha gente capaz para hacerlo, pero tiene que haber una especie de sueño, así como León Febres Cordero tuvo ese sueño y ese sueño se convirtió. El político tiene que tener el sueño que lo comunica a la población y los técnicos capaces para poder hacerlo, ¿no? Pero tienen que confiar en los técnicos, pues, ¿no? ¿Y cuál es su sueño? El mío, terminar mi doctorado. ¿Cuál es el tema? Mira, una de las cosas que a mí siempre me han, de la mano con lo que estamos hablando, es lo relacionado con las actividades urbanas, ¿no? Y la calidad de la ciudad. Y una actividad que es extraña
es extraña porque es ajena al residente, es la actividad turística. No, porque la mayoría de las actividades tienen que de alguna manera ver con el ser humano Claro, que vive, claro. ¿no? Entonces, claro, necesitas educarte, necesitas curarte, necesitas vivir, necesitas divertirte, necesitas, pero como vecino o vecino cercano o, de la ciudad de Lima, ¿no? Pero ¿qué pasa con un turista? Un turista no vive en la ciudad, un turista es ajeno a la ciudad, es una actividad que se desarrolla para alguien ajeno. Entonces, esta actividad genera mucho dinero. Ese es el peligro, porque al generar mucho dinero es muy atractiva. Entonces, se convierte en una actividad preponderante. Entonces, ¿en qué punto esa actividad preponderante termina opacando la actividad necesaria, ¿no? Anda a Venecia, por ejemplo, a vivir. No se puede. No se puede, anda a Barcelona. Está muy ¿Se ve? denso, muy cargado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa con nuestras ciudades que no son ni Venecia, ni no estoy hablando ni siquiera de Cusco, ¿no? ¿Qué pasa con los sectores urbanos con ciertas centralidades que se han generado después de la centralidad inicial, como el caso de Miraflores, a raíz de toda esta actividad turística creciente, que la pandemia la hizo decrecer, pero que nuevamente tiene un auge? Porque, a ver, viene un turista y ¿dónde se aloja? Yo siempre les recomiendo ¿No Miraflores. es cierto? Claro, es natural. Entonces, y está bien, pero ¿en qué medida esa actividad turística, no solo la medición, sino el entendimiento, es una preocupación muy grande y por eso lo elegí como tema doctoral, ¿no? Creo que va a estar muy interesante Esperemos. y ya queremos escucharlo en la exposición, porque definitivamente nosotros vivimos del turismo. A mí me interesa la actividad que se desprende del turismo, porque soy urbanista, ¿te das Claro, cuenta? exacto. Entonces, claro, muchas veces, ¿pero qué tiene que ver con el turismo? No, no me interesa el turismo. O sea, hay una especialidad que se llama turismo. Para mí lo que me interesa son las actividades que generan, que necesita al realizar el turismo en la ciudad y cómo impacta en la ciudad, ¿no? En qué medida los vecinos lo entienden, no lo entienden, las autoridades lo entienden. Cuando se hace el plan de desarrollo turístico, se entiende que el plan de desarrollo urbano distrital tiene que ser hecho en conjunto. ¿Se entiende? No se entiende, ¿eh? Normalmente estos van por un lado y estos van por otro lado, ¿no? Entonces, claro, el vecino está en el medio que no sabe qué pasa. Cierro mi puerta y a lo que Claro, ocurra está un afuera. hotel al costado y ojalá, bien, bueno, por lo menos un hotel, pero y entra y sale gente 24 horas y después del hotel que otra cosa viene y el restaurante que han puesto. Entonces, toda esa actividad que se comienza a generar, que puede ser positiva, Claro, que debe ser hay positiva. que caminarla, hay que... Claro, ¿quién la encamina? ¿Quién tiene la capacidad de poder gestionar en conjunto las dos cosas? Como están estructuradas No. nuestras municipalidades, no hay forma que se manejen estructuradamente. Hablando de Miraflores, yo sé que me ha dicho de que no va a ser el proyecto exacto que usted quiere desarrollar, pero yo siempre también he estado preocupada en el tema de tener una vista bonita y un peligro latente, ¿no? Mm. En nuestra ciudad. Hubo unos años en los que se hicieron varios proyectos muy interesantes, algunos como edificios zócalos, podríamos decirlo, que ayudan a contener este peligro latente, ¿no? El acantilado. El acantilado, ¿no? De los proyectos que ha visto, ¿cuál cree usted que podría ser interesante aplicarlo? Mira, hay muchas ideas sobre la Costa Verde. Yo creo que lo más interesante que se hizo es la propuesta que hicieron Raúl Flores y Manolo Zubiate. Esto yo no participé porque yo estaba con una iniciativa privada y me excusé de participar. Esto, donde sí se pensaba cómo se podía generar actividad en la Costa Verde que permitiera una vitalidad y que permitiera una economía de protección del acantilado, ¿no? Creo que era lo más cercano a una solución. Lamentablemente eso no se llevó a cabo. Esto, en este momento no hay una visión todavía, creo, compartida, pero mm, creo necesariamente que tal vez ahora, después de tantos años, llego a la conclusión de que lo que mejor podría hacerse en la Costa Verde
mucha gente va a estar en contra, ¿no? Seguramente, es que sea un gran parque metropolitano. Un gran parque metropolitano que lo maneje Serpar. Eso no quiere decir que no pueda concesionar ciertas áreas, pero con la lógica de un parque, ¿no es cierto? Así se hizo Malecón 2000. Malecón 2000 es un espacio público que tiene áreas comerciales, pero sigue siendo un espacio público, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque actualmente le pertenece a todos los distritos costeros, digamos, ¿no? Entonces, cada uno no puede hacer una partecita. Entonces tiene que haber una mirada de conjunto y con una administración de conjunto, me parece. No puede ser una administración individual, ¿no? Son 9 kilómetros de largo, de acantilado de hasta 80 metros de altura. Sí. Es una zona privilegiada, Sí. pero con riesgos estructurales latentes. Hay muchos estudios, hay un estudio que se ha hecho sobre el riesgo que puede haber. Hay varias propuestas. Yo partiría por una prueba, ¿no? O sea, en algún lugar pero si no hay actividad en la parte baja, pues, ¿quién va a ir, no? Tiene que haber una actividad, tiene que haber algún destino. Si no hay un destino, ¿cómo llegas? No hay ni siquiera un sistema de transporte que te lleve. O sea, ¿para qué vas a ir? Tiene que haber hay, por ejemplo, aliados buenos, ¿no? Los tablistas, los surfistas son unos aliados estratégicos buenos. Hay que incorporarlos, hay que entenderlos y hablar con ellos. Consolidar todo el terreno ganado en la parte norte, ¿no? Una parte de Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel. Ese terreno es suelto, hay que consolidarlo. ¿Cuánto cuesta consolidarlo? ¿Cómo se paga? ¿De dónde sale el dinero? ¿Es prioritario para Lima? De repente, pues el sector privado puede invertir y a partir de lo que genere por derechos de uso o transferencia de derechos de edificabilidad se puede hacer. Pero ¿para qué se va a hacer? Para que sea un parque para Lima, metropolitano. O sea, si es un parque metropolitano, sí puede ser una área que genere derechos edificables transferibles a otras áreas, ¿no es cierto? Correcto. Entonces de ahí sale el dinero para hacerlo. Pero si no pensamos a ese nivel, yo veo bien difícil que se pueda hacer algo, ¿no? Que nos iremos endeudando vendiendo bonos, ¿no? Como, O sea, ahí están los tres elementos. El elemento de aprovechar toda la costa para beneficio de toda la población, el beneficio de usar todo el acantilado para generar zonas, en algunas zonas, claro, en puntuales, algunas zonas, claro, y creo que tal vez podría ser justamente en estas zonas un poquito más peligrosas claro, y a la esa era la vez, propuesta de Raúl y Manolo. claro, y a la vez dar seguridad, Sí, ¿no? Dar seguridad claro. y conexión hacia el mar. Instrumentos de financiamiento urbano se usan en el mundo entero, ahí están, ahí se generan. Sí, Pero tienes que tener el destino y tienes que tener que los operadores entiendan que ese destino, ¿no es cierto?, es viable y yo solamente voy a ver mi rentabilidad, no va. no va. Y eso va de rey a paje, Exacto. desde el dueño hasta todos los técnicos que trabajan con el dueño, todos, ¿ah? Y para terminar, arquitecto, ¿qué, qué nos diría a nosotros, los alumnos que hemos estado con usted y a todos los que están estudiando la carrera de arquitectura con algunos urbanismos? ¿Qué nos recomendaría? ¿Qué crees que debemos hacer nosotros, los que estamos en ese camino de hacer cosas que impacten? Ser curiosos. Si eres curioso, te vas a decir, ¿por qué en otros países sí se pudo hacer y acá no? Y vas a hurgar, vas a buscar, le vas a preguntar al ChatGPT, al Copilot, le vas a preguntar a Perplexity, ¿por qué ahí sí se pudo hacer y no acá? Si yo solamente soy una persona, ¿no? Que recibo una información, aprendo a hacerla y hago eso, nunca voy a desarrollar. Eso no es ser un profesional universitario. Eso es un operador, ¿no es cierto? Pero un profesional piensa, pone en juicio, discute, averigua, pregunta, se equivoca, acierta, ¿no? La curiosidad es lo más importante en nuestra profesión. Perfecto. Ah, y por último, esto no va solamente para mis alumnos, atrevernos. En el Perú nadie se atreve, nadie se atreve. Lo primero que te preguntas, oye, ¿dónde se ha hecho? ¿Ah? Claro. ¿A ti no te han preguntado? Sí. ¿Y por qué? Todos. ¿Y dónde se ha hecho? ¿Ah? ¿Ha funcionado? Ajá. Somos tremendamente temerosos. Sí. Poco a poco se Los va logrando. brasileños
Nunca preguntaron eso. Y lo hicieron. Será que son comerciantes, traders, ¿no? Pero ahora tienen un ejemplo mundial, o sea, porque se estudia en todas las escuelas del mundo. Si se hubiera, oye, ¿funcionó? ¿No funcionó? Y si no lo hago, y si lo hago, te das cuenta, ¿no? Pero lo más importante es tener una actitud y buscar qué cosas, con qué comienzo. Sí, ¿Con qué comienzo? es lo que yo creo. Perfecto, arquitecto. Muchas gracias realmente de corazón de que lo tengamos presente en este podcast, que lo que quiere es no solamente rendir un homenaje a personas tan destacadas como usted, sino también abrir una conversación urgente sobre el futuro de nuestras ciudades. Gracias. Te soy sincero, yo no sería nada, primero sin mi familia, y segundo sin mis alumnos y mis exalumnos. Son lo que, o sea, yo he llegado donde he llegado porque me han acompañado en las preguntas. Si no, no sería. Sería pues una persona que se contentaba con cualquier cosa, ¿no? No. Para mí eso es importantísimo. Gracias. Y bueno, están invitados a suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario o preguntas y también indicarnos a quién desean que entrevistemos la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Si te gustó este episodio y deseas escuchar más historias con propósito, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Este episodio llegó gracias a Espacio20.com, la primera plataforma de comercialización inmobiliaria premium.